Es un privilegio, es un honor estar aquí con ustedes. Sé que hoy nos hemos convocado de varias iglesias y para campañas al aire libre, los misioneros que me acompañan, pues es un privilegio estar aquí, poder compartir algo de lo poco que el Señor nos ha enseñado. Seguramente vamos a aprender de ustedes también en este tiempo. Yo quisiera empezar este tiempo un poco anunciando las actividades que vamos a tener. Bueno, el taller de hoy está dividido en 3 partes. 2 las vamos a tener hoy y una parte la vamos a tener mañana. El tema en general es el poder del mensaje del Evangelio y el papel de la iglesia local. Cómo ese mensaje del Evangelio puede motivarnos de tal manera para nosotros como iglesia local poder ir allá afuera y llevar la luz del Evangelio. Entonces las partes están divididas en 3. La primera parte vamos a tratar algunos temas del mensaje. Ustedes tienen su hoja con el calendario, un poco con el cronograma del día de hoy. Vamos a tener una pequeña reflexión conmigo. Espero no alargarme mucho y dar el paso a mis hermanos. Vamos a topar lo que es y lo que no es el Evangelio. Estoy seguro que todos aquí somos salvos por el Evangelio y estamos aquí por el Evangelio. Pero sería prudente una vez más recordar a este mismo Evangelio que nos ha traído. Vamos a tener un pequeño video y después vamos a tener un receso de 15 minutos. En la segunda parte vamos a tratar, junto con David Wilson, el papel de la iglesia local, cuál es el rol de la iglesia, cómo el amor de Cristo nos constriñe de tal manera para motivarnos a evangelizar, cómo ser un miembro efectivo del equipo de la iglesia, y vamos a tener una demostración con pinturas. Espero, hermanos, que todo esto sea grato para todos. Podamos aprender juntos. La tercera parte de este taller es el día de mañana. Y si tú has venido hoy, te pido que estés mañana. Sería una bendición que todos podamos el día de mañana poner en práctica lo que aprendemos hoy. Todo esto podemos aprenderlo intelectualmente, en la cabeza, pero es en el frente de batalla, pero es en el campo de batalla donde estas cosas empiezan a tomar sentido. Podemos entender el Evangelio, podemos saber las doctrinas del Evangelio, pero es cuando predicamos el Evangelio, cuando estamos allí, cuando estamos en el campo, donde Dios nos haya puesto, donde entonces se refleja ese Evangelio que estamos aprendiendo. Entonces el día de mañana vamos a las 3 de la tarde a reunirnos para poder poner en práctica eso. Así que, hermanos, sería de mucha bendición y una vez más les animo para que tanto hoy aprendamos juntos y al día de mañana salgamos como equipo a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Sin más, hermanos, vamos a empezar este tiempo. Para eso, hermanos, yo quería hacerles una pregunta un poco, no sé, casual, una pregunta quizás un poco general, pero que al mismo tiempo es profunda. Esta pregunta dice así, y quiero que nos hagamos cada uno de nosotros. ¿Qué? ¿Quién? ¿O cuáles son las cosas que más nos motivan en nuestro diario vivir? Hermanos, ¿qué, quién o cuáles son las cosas que a ti, cada mañana, te dan un aliento extra? Te hacen que te despiertes con un valor especial. Que no importa cuánto hayas trabajado la noche anterior, que no importa cuánto hayas descansado o no hayas descansado, el siguiente día tú te sientes y dices, hoy me voy a levantar con ganas, hoy quiero hacer esto. ¿Qué, quién o cuáles son aquellas cosas o personas que motivan tu diario vivir? Yo les pongo algunos ejemplos. En mi caso, no importa cuánto mal dormido esté, no importa cuán cansado esté, ni mal genio, si en la mañana mi querida esposa se levanta antes que yo, va a la cocina y empieza a sonar allí en la cocina, empieza a hacer
Empieza a desbaratar la cocina porque ella es chef. Entonces saca todo y yo todo, pero aún así yo sigo acostado. Y entonces cuando ella empieza a cocinar, yo escucho el sonido, ¿no?, de la estufa y todo. Y de repente hay un olor que me imagino que pasa por la cocina, sale por el corredor, entra por la endija de la puerta del dormitorio, llega directo, casualmente llega a la cama, entra por las cobijas y llega directo a mi nariz. Y entonces no importa cuán cansado esté, yo me levanto inmediatamente. En ese instante me levanto, voy corriendo a la cocina, no importa que tenga sueño, nada. El hambre es más profunda y entonces voy donde ella, la abrazo, la beso, le digo cuánto te amo y mi mirada está puesta en que está cocinando. Pero entonces yo me siento con algo especial. Es una motivación extra. Motiva mi diario vivir. Es algo especial para mí. Puede ser una tontería para muchos, pero para mí yo no puedo salir de casa si no como bien. Es algo especial. Cuando yo trabajaba en un colegio antes y yo tenía que dar una clase que me gustaba, entonces yo preparaba la clase con mucha anticipación y en la noche antes de acostarme yo no podía dormir, no podía conciliar el sueño por pensar en que sea el siguiente día y entonces estar allí compartiendo algo con mis estudiantes porque era algo especial. Quizás a muchos de ustedes les pasa eso y entonces yo me levantaba el siguiente día con las mejores energías e iba allá y entonces compartí esa clase porque era algo especial, porque me gustaba lo que hacía. Quizás tú hoy te gusta tu profesión, donde tú estás, donde Dios te ha puesto, te deleitas, amas lo que estás haciendo y entonces eso promueve una motivación especial cada día. Quizás cada día no quieres levantarte porque quizás algo no está bien entre lo que estás haciendo y lo que te está gustando. Pero quizás muchos de ustedes se levantan cada día por sus hijos, por trabajar por ellos, ¿verdad? Aman a sus hijos, aman verlos a ellos sonreír, aman verles a ellos felices. Entonces tú te levantas cada día por amor a tus hijos. Está bien. Quizás muchas esposas se levantan cada día por atender a sus esposos, por atender a sus hijos, por mandar la lonchera, porque sus esposos tengan un buen desayuno y vayan bien a su trabajo. Quizás muchos esposos están aquí por sus esposas, porque las aman y les motiva cada día entregarles su corazón a ellas. Sirves en un ministerio, sirves al Señor, que hay algo que te motive especial. Quizás algunos de ustedes decían, no me importa cuán cansado esté, quiero venir hoy acá porque quiero aprender algo más del Evangelio. Hermanos, ¿cuántas cosas pueden motivar nuestro diario vivir? La pregunta es esta: las razones por las que tú tienes un aliento extra, las razones por las que tú tienes una motivación extra, ¿son las suficientes razones para vivir tu vida cristiana? Para evangelizar. Yo les pregunto hoy, ¿por qué has venido hoy acá? ¿Quieres conocer más del Evangelio? ¿Quieres aprender más técnicas sobre cómo salir allá afuera y evangelizar de una manera efectiva? ¿Quieres ganar más personas y quieres tener un buen currículum de cuántas personas has predicado? ¿Quieres sentirte un mejor hombre obediente, una mejor sierva del Señor que está cumpliendo la gran comisión solo por cumplir? ¿Qué es lo que debe motivarnos en el Evangelio si no es el Evangelio mismo? ¿Verdad? Si no es el Evangelio mismo. No hay nada, hermanos. David Wilson ya va a hablar de eso más tarde. No hay nada que no sea el amor de Cristo mismo, lo que nos haya hecho venir y estar parados aquí. Estar ustedes aquí, atentos a escuchar algo más de este Evangelio. No hay nada, sino Cristo mismo. Por eso quiero que me acompañen rápidamente a Hechos capítulo 1. Porque si es Cristo, entonces cuando viene el desánimo, entonces cuando nuestro método no funciona,
Entonces, cuando para algunos esto es tropiezo, entonces para cuando algunos esto es locura, cuando estás allá afuera predicando el Evangelio, entonces si es Cristo mismo tu motivación del Evangelio, no importa lo demás, no importa las reacciones, no importa si nadie te está escuchando, tú no sabes lo que el Señor está haciendo en sus corazones, y Cristo mismo es exaltado cuando tú anuncias sus virtudes. Vamos, hermanos, a abrir Hechos capítulo 1. Ahora la pregunta es, ¿este llamado a predicar el Evangelio es de pocos? ¿Es de algunos? ¿Es mío también? Vamos a ver, en Hechos capítulo 1, Lucas, no sé si ustedes cuando a veces ven una película o a veces han visto alguna serie y estaban todo atentos y estaban entusiasmados y curiosos e iban en la película y de repente al final de la película, ¿sí? Después del clímax, te salen esas palabras que dice to be continue o esta historia continuará. Y entonces te quedas con eso de ¿y? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Bueno, Lucas hace algo parecido en el Evangelio de Lucas y termina con esta historia continuará. Y la continuación es el libro de los Hechos. Es la continuación de Lucas. Y entonces, en Hechos capítulo 1, nosotros vemos cómo Lucas empieza a hacer un recuento de cómo termina el Evangelio de Lucas. Y tenemos el mismo escenario, ¿sí? La ascensión del Espíritu Santo, del Señor Jesús a los cielos, la venida del Espíritu Santo y la gran comisión. Y así es como empieza el libro de los Hechos. Entonces vámonos a capítulo 1, verso 6. Vamos a ver un poquito este escenario y qué nos dice la palabra del Señor. Y dice así, versículo 6, capítulo 1, Hechos, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ojo con esta pregunta. Quiero que analices esta pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué hubieras preguntado tú? Si es que lo ponemos en este caso. Hermanos, el escenario es así. El Mesías prometido no venía. Parecía que el Señor había olvidado a su pueblo cuando nunca fue así, cuando había sido el pueblo el que había olvidado de su Señor. Hubo un periodo de silencio intertestamentario. Y entonces, cuando nadie se esperaba, cuando todo el mundo estaba viviendo su vida, cuando los religiosos habían dejado al Señor de su religión, entonces viene el Señor y llega. Y los sabios y los entendidos y los ricos y los religiosos no le reconocieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero vino el Señor. Y entonces aquel que necesitaba de un Salvador, aquel que no se veía bueno en sí mismo, aquel como nosotros, aquel pecador, aquel pobre en espíritu, aquel esclavo del pecado, aquel que necesitaba libertad, entonces vino el Señor. Y entonces cuando vieron al Señor, la palabra de Dios y Juan dice que vieron la gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dice que nadie vio jamás a Dios, pero nosotros en Cristo y el pueblo allí en Cristo vieron la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad en Jesús. Imagínate si tú estabas dentro de este grupo y entonces viene como nadie había pensado, viene como un cordero, aquel niñito de Belén, y entonces llega de una manera humilde. Entonces el Evangelio tiene un sentido más y más profundo y lo ven al Señor Jesucristo. Y cuando lo ven a Él, entonces soy salvo, del linaje de David. Está haciendo milagros, se está cumpliendo. Los cojos caminan, los ciegos ven,
muertos son resucitados. Realmente es el escogido de Dios, es el Mesías, es mi Cristo. Y entonces un día todo empieza a apuntar hacia una sola dirección, y la dirección es la cruz. Y entonces todos empiezan a desanimarse, y entonces viene el temor y la pregunta y la duda. Y un día el Señor les dice que su cuerpo va a ser partido y su sangre va a ser derramada en perdón de muchos. Si yo estaba allí, tal cual los apóstoles, no entendía. ¿Cómo, Señor? Te habíamos estado esperando tanto y ahora nos dices que te vas. No entiendo, Señor. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que vas a morir? ¿Y nuestra esperanza? Señor, ¿te vas? ¿Cómo es que nos debes de dejar? ¿Por qué, Señor? Habían visto su gloria, pero todavía no entendían el propósito de la gloria de Dios, que era el Evangelio. Y entonces un día, como Jesús lo había dicho, es traicionado, es juzgado injustamente, pero la justicia de Dios se revela en él. Y entonces es llevado a una cruz. Y entonces el Hijo de Dios es colgado en un madero. Y entonces Jesucristo, el Mesías, da la vida por los pecadores. Qué tristeza, ¿no? ¿Cómo sería ese escenario de la última cena? Realmente era tristeza. Aún no entendían ellos todo, pero era un momento de tristeza. ¿Cómo sería cuando vieron a Jesucristo colgado allí? Y en un momento Él dice, consumado es. Y ya no está. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Y nuestro Cristo está allí. Está muerto. ¿Y nosotros? Y entonces los apóstoles vuelven a sus redes. Vuelven a donde el Señor les había sacado. Pero como Jesús lo había prometido, el milagro ocurrió. Y al tercer día, Jesús vence a la muerte, al pecado, asciende, resucita al tercer día como Él lo había prometido. Y entonces la tristeza, y entonces las lágrimas son secados, y la tristeza más profunda se convierte en el gozo más glorioso, que creo yo que solo lo volveremos a sentir cuando estemos delante del Señor, viendo su gloria en el cielo. Cuando el Señor vuelva, algo será comparado como esto. Entonces vuelve el aliento de este escenario. Realmente es el Mesías. Realmente es el Cristo. Realmente Él vino, cumplió lo que tenía que hacer, murió y al tercer día resucitó. Gracias, Dios. La tristeza se convierte en gozo. Y entonces llegamos a este escenario. Hechos capítulo 1, verso 6. Pero otra vez el Señor, después de caminar 40 días junto a nosotros, me dice que se va a ir. Señor, no entiendo. Viniste, te fuiste, cumpliste, y otra vez te vas. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces aquí encaja esta pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Señor, sí, ya resucitaste, otra vez te vas, pero Señor, ¿y nosotros? Y mira, el Imperio Romano sigue estando en el control, Señor, y ahora, pero Señor, sigo sufriendo, pero mira a los fariseos, pero mira a los saduceos, pero mira a los escribas, Señor, y ahora, otra vez te vas. Señor, no te vayas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y nosotros?
Entonces, el Señor les dice algo que también es para nosotros. Versículo 7 dice: no os toca, no os toca. Y esto es para nosotros también. No nos toca, no os toca, dice a vosotros, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, mientras Cristo viene, no nos toca a nosotros estar especulando exactamente el tiempo en que el Señor vendrá. No nos toca estar tratando de adivinar y analizando cada cosa, ver exactamente el día y la fecha que vendrá. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a entretener con una calculadora y estar metido en tantas cosas en vez de hacer lo que debes hacer mientras Él venga. Por eso no nos toca. Ni tampoco saber exactamente las sazones. Mi esposa es chef y tiene su propia sazón, la ecuatoriana. Ahora con algunos añadidos peruanos. Pero quienes cocinan acá tienen sazón peruana, ¿verdad? Es especial, es reconocida en todo el mundo. La sazón es como la forma, el sabor. En otras palabras, no les toca a vosotros saber el tiempo ni la forma, exactamente la forma que el Padre puso en su sola potestad. El Señor va a venir, es una realidad. Y nosotros debemos decir como iglesia: ven, Señor Jesús, nada más. Si tú cumples tu labor, el Señor no te va a sorprender como un ladrón, sino que tú serás parte de su esposa fiel, esperando al Señor. Nada más. Vendrá como ladrón para el incrédulo, que vive como en los tiempos de Noé, y que tarde o temprano viene el Señor, le arrebatará su alma y todo se acabará, porque nunca esperó al Señor. Pero para su iglesia, la iglesia está expectante y velando, no buscando los tiempos ni las formas, distrayéndose de un propósito mayor y más profundo. ¿Y sabes cuál es? Es este, versículo 8. No nos toca a nosotros saber los tiempos ni las formas, pero, hermanos, ¿sabes qué? Tampoco debes estar sentado, cruzado de brazos. Señor, ya llévame, que se acabe esto. No, ¿sabes qué? Tienes algo más profundo que hacer. Y esto no te pertenece a ti. Y esto no lo haces en tus fuerzas. Esto es de Dios. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Qué clase de poder está hablando aquí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién aquí es cristiano y no ha nacido de nuevo? ¿O quién puede decir que es cristiano y no ha nacido espiritualmente? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Todo cristiano ha nacido de nuevo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y decimos haber puesto nuestra fe en Cristo. Y esto no es de carne ni de voluntad de varón. Esto es del Espíritu de Dios que mora y vive para siempre. Esto es del Señor. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo obró en tu corazón, transformó tu corazón. Tenías un corazón de piedra, ahora tienes de carne. Y entonces, todos nosotros tenemos esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué debemos hacer entonces mientras el Señor viene? Me seréis testigos. Y la gran comisión entonces, para ti, para mí, todos somos misioneros. Unos siembran, otros recogen, pero Dios es el que da el crecimiento. Unos salimos de aquí y predicamos, otros llevan los folletos, otros arman todo lo que está allí, otros simplemente diseñan el folleto, otros van con música, otros y todos somos un cuerpo que refleja a Cristo en la tierra y cumple su parte
en su reino. Pero todos estamos llamados a formar parte de esto, a poner nuestro granito de arena. Todos aquí. Tú, yo, en tu trabajo, en el bus donde vas todos los días sentado junto a alguien. Cuando sales a hacer aires libres, cuando tienes que evangelizar aire adentro, en tu casa, a tu familia, a tu padre que no es cristiano, a tu madre que no conoce al Señor, a tu hermano que es incrédulo, a tus hijos cada día, hasta que ellos den frutos de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es para todos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quiero que avancemos y me acompañen rápidamente a 1 Corintios. Ahora la pregunta es, está bien, si el Señor me ha capacitado, y de hecho Él me capacita para cumplir la gran comisión, entonces, ¿cómo encuentro? ¿Cómo me puedo encontrar en una posición correcta para poder salir allá afuera y predicar el Evangelio? Sí, Señor, tú me has capacitado. Sé qué debo hacer, pero no puedo. Tengo miedo. No me siento listo. No estoy completamente preparado para predicar a alguien de Cristo. Ayúdame, Señor. Entonces Pablo nos da un consejo aquí. Voy a tratar de avanzarlo más pronto para que mis hermanos continúen esto. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14 al 18. Pablo, resolviendo uno de los temas en conflicto de la iglesia de Corintios, como muchos otros, una iglesia muy parecida a nosotros, creo, con tantas cosas por resolver. Con mucha paciencia lo hace. Y resuelve aquí en el verso 14, capítulo 9, 1 Corintios, uno de estos, y es sobre si el siervo, aquel que se dedica al servicio del Señor, debe recibir algo. Pablo lo resuelve en el versículo 14 y da por terminado. Este no es el tema del que quiero hablar ahora, así que solo lo vamos a topar la respuesta de Pablo. Y dice así también, versículo 14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, dice, que vivan del Evangelio. Qué interesante que Pablo legitima esto, pero versículo 15, Pablo no se enmarca dentro de esto. Y Pablo dice, versículo 15, pero yo de nada, dice, de nada, de esto me he aprovechado. Está bien que quien predique el Evangelio, quien sirve acá, etcétera, etcétera, recibe un salario, lo ayudan, lo soportan, pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado. Y dice, ni pretendo, ni tampoco, dice, he escrito esto para que se haga así conmigo, dice Pablo. Hermanos de Corintios, deben apoyar a siervos del Señor para que hagan la obra del Señor. Pero yo no les estoy escribiendo esto para recibir algo a cambio, porque sé lo duro que son de corazón para esto. Y Pablo dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero, dice Pablo, prefiero morir. Prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta, mi gloria. ¿Tú podrías decir esto? Vivimos muchas veces como si Cristo no hubiera dado la vida por nosotros. Estamos rodeados de tantas personas que no conocen al Señor, pero somos tan apáticos, tan indiferentes.
Hace mucho tiempo que me pregunto cuál es mi don. Quizás tú dices, pero tienes tanta mies allá afuera y no respondes a este llamado. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien la gloria del Evangelio? Pero Pablo dice, prefiero morir. Mi vida no tiene sentido aquí. No tiene más sentido. No importa cuán buen profesional seas, no importa qué trabajo excelente tengas, si tú no cumples la gran comisión donde el Señor te ha puesto, de nada te sirve. Estás sembrando solo para acá. Pero si Dios te ha puesto en un lugar y tienes la oportunidad, porque mies no falta, y puedes compartir allí donde Dios te ha puesto, sin vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza. Cristo no se avergonzó de ir a la cruz por ti. No nos avergoncemos del Evangelio. Pero vivimos nuestra cristiandad escondidos del mundo. ¿Por qué? No me da vergüenza ponerme una camiseta de la selección de Perú, ¿verdad? Pero decir que soy cristiano, orar con alguien en mi trabajo y que alguien me vea, tengo miedo. Abrir la palabra de Dios, aunque sea prohibido, donde esté, tengo miedo. Pero Pablo dice, prefiero morir. Iglesia, todos estamos para este reino, pero realmente si nosotros no cumplimos la gran comisión dentro y fuera de la iglesia, nosotros no estamos haciendo iglesia. No me estoy inventando esto. Conversábamos hace un momento con algunos hermanos, cuántas iglesias crecen ahora por división, pero no por extensión. Cuán pocas iglesias nacen por hermanos que han salido como misioneros de otra iglesia. ¿Cuán pocos misioneros tenemos en Latinoamérica? Pero Pablo dice, prefiero morir antes de que nadie, dice, desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es la gloria de Pablo? ¿Aún predicar solo el Evangelio? Porque Pablo va a decir en otro momento, dice que por amor a los escogidos, prefiere todavía estar aquí, dice, mejor me sería estar allá contigo, Señor, pero por amor a los perdidos, me es necesario, me es útil estar aquí. Pero nosotros podríamos decir esto, yo no. No importa que ahora sea misionero a tiempo completo para predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces salgo a evangelizar? Y esta gloria se confunde con otras glorias y empaña la verdadera gloria de la gran comisión. Hermanos, el Evangelio mismo. El Evangelio mismo. Y Pablo va a decir, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo, hermanos, por qué gloriarme. No es el propio anunciar el Evangelio. No es que tú predicas hoy 20 veces o vas a un estadio y la gente llega y dice, hoy 1000 personas recibieron a Cristo. No, eso no sirve de nada. No tienes de qué gloriarte. Porque me es, dice, impuesta. Palabra tan profunda esta. ¿Qué dice, hermanos? ¿Me es impuesta? Necesidad. Yo necesito comer. Y si no como, todo un día llego a la casa en la noche y me devoro con necesidad, con hambre. Un plato de comida, ¿verdad? El cristiano no hace las cosas solo por cumplir. Aquí David Proaño es doctor en filosofía y no me va a mentir, pero eso se llama el imperativo kantiano. Cumplir por cumplir. Eso lo hacen los soldados. No. El cristiano
ora, porque necesito orar. Tú lees tu palabra y escudriñas esto, porque en ella encuentras vida. Tú tienes comunión con el Señor, porque sin eso no puedes crecer como cristiano. Necesitas. Tú vas a la iglesia el domingo, no porque tu esposa te codea y te dice, tienes que ir, etcétera, etcétera, punto. No, porque necesitas estar con los hermanos, adorar al Señor juntos. Tú predicas el Evangelio, porque no hay nada más profundo que mostrar tu reciprocidad al amor de Dios que cumpliendo lo que Él nos ha dicho que hagamos. Porque necesitas predicar. Por necesidad. En otras palabras, creo que Pablo aquí dice, porque no puedo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no predicar? Como cuando conociste a Cristo, te cautivó de tal manera, vivías ese primer amor, esa luna de miel con el Señor, y entonces no había un solo instante donde vayas allá afuera y quieras hablar del Señor. Andabas con tu Biblia en mano por todo lado y todo el mundo te decía, ya viene el cristianito y nos va a sacar su Biblia, ya va a hablar algo del Señor. ¿Qué importa? Porque tu amor por Cristo era tan profundo en ese instante, porque habías entendido tu condición, el Evangelio era tan cercano a tu corazón, que no había nada más profundo, nada más hermoso que cantar con tu lengua la justicia de Dios, como dice el salmista. De tu lengua salía Cristo mismo, porque tu amor era cautivado por Él. Pero el tiempo pasa y cuando nos olvidamos del primer amor, entonces dejamos todas las demás cosas. Y Pablo dice al final del versículo 16, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí. Yo no podría decir esto. Bueno, David Wilson me despediría. No. Pero ay de mí delante del Señor si no anunciara el Evangelio. Pero terminemos con esto. Versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, lindo, ¿no? Salimos de aquí motivados mañana y vamos a predicar. Pero ¿qué pasa ese día en el que no estás tan bien? Señor, la mañana no pude tener un tiempo contigo, hoy no puedo predicar, pero el Señor te ha puesto mies al lado. Y a veces me pasa siempre, cuando menos capaz me siento, menos listo, llega alguien de la nada a preguntarme algo. Sales un poco mal genio con tu esposa de casa, pero Señor, hoy no soy digno de predicar el Evangelio. Sí, nunca somos capaces ni dignos, hermanos. Esto solo lo hacemos por la dignidad de Cristo. Por nada más. Y Pablo dice, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Obvio, ¿no? Perfecto. Pero si de mala voluntad, ¿qué dice, hermanos? Pero si de mala voluntad, ¿qué dice? La comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, ¿esto es sí o sí? No hay no. Como dicen ustedes, caballero no más. No hay más opciones. Hermanos, y realmente es así. Y cuando no te sientes capaz, y cuando no te sientes digno, aún si estás en un problema de familia, vas y predicas el Evangelio. Terminas perdonándote todo. Con tu esposa, con tus hijos. Y estás allí y estás exponiendo la gloria de Cristo. Y entonces empiezas a recordar quién eres tú, qué hizo Cristo por ti. Y entonces tu corazón se aviva en paz con Dios otra vez. Puedo seguir predicando. Qué lindo que es esto. A mí me emociona mucho ver que una iglesia predique el Evangelio en el púlpito, también fuera del púlpito, pero predica el Evangelio, en cada prédica.
Porque no hay mayor avivamiento que pueda tener una iglesia que el Evangelio mismo. Queremos, iglesia, avivarnos. Entonces, volvamos al Evangelio.